Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Tauro y Piscis. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones, y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Tauro y Piscis. Tauro, un signo de tierra, se caracteriza por su estabilidad, su enfoque práctico y su amor por las cosas materiales. Regido por Venus, Tauro aprecia la seguridad y el confort. Por otro lado, Piscis es un signo de agua, conocido por su sensibilidad, creatividad y conexión emocional profunda. Regido por Neptuno, Piscis tiende a ser intuitivo y soñador. En términos generales, Tauro y Piscis pueden tener una compatibilidad fascinante debido a su capacidad de complementarse. Mientras Tauro aporta estabilidad y practicidad, Piscis ofrece una rica vida emocional y una visión soñadora del mundo. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Tauro y Piscis puede ser profundamente enriquecedora. Tauro busca estabilidad y confort en las relaciones, mientras que Piscis aporta una sensibilidad emocional que permite una conexión íntima y espiritual. Imagina a Tauro creando un entorno acogedor en casa, lleno de detalles que reflejan su cariño, mientras que Piscis puede sorprender a Tauro con gestos poéticos, como escribir una carta o planear una velada romántica bajo las estrellas. Esta mezcla de practicidad y sensibilidad permite que ambos se sientan valorados y comprendidos en su relación. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir cuando Tauro se siente abrumado por la naturaleza cambiante y a veces idealista de Piscis. Por ejemplo, si Tauro busca una rutina estable y Piscis propone un cambio inesperado en sus planes, Tauro podría sentirse frustrado y resistente a la idea. Por su parte, Piscis podría percibir a Tauro como rígido o insensible, lo que podría llevar a malentendidos si no se comunican abiertamente sobre sus necesidades y expectativas. En cuanto a la comunicación y el afecto, Tauro tiende a ser más directo y constante en su forma de mostrar amor. Imagina a Tauro expresando su cariño a través de actos concretos, como preparar una cena especial o crear un ambiente de tranquilidad. Piscis, por otro lado, puede ser más expresivo en un sentido emocional, utilizando palabras poéticas y gestos creativos para transmitir su afecto. Aquí, el conflicto puede surgir si Tauro considera que Piscis es demasiado efusivo o poco práctico, mientras que Piscis podría sentirse herido si percibe que Tauro no aprecia la profundidad de su expresión emocional. La compatibilidad sexual entre Tauro y Piscis puede ser muy satisfactoria, ya que ambos signos disfrutan de la conexión emocional y la intimidad. Tauro aporta sensualidad y un enfoque detallado en el placer, mientras que Piscis ofrece una energía emocional que puede llevar a experiencias más profundas y espirituales. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Tauro siente que Piscis es demasiado soñador y poco enfocado, mientras que Piscis podría considerar que Tauro es demasiado predecible en sus deseos. La clave para una relación sexual satisfactoria radica en que ambos se comuniquen abiertamente sobre sus necesidades y deseos, permitiendo que la intimidad florezca de manera natural. En el contexto familiar, Tauro y Piscis pueden complementarse de maneras únicas, ya que ambos valoran la estabilidad, aunque desde perspectivas diferentes. Tauro, como signo de tierra, aporta un sentido de seguridad y estructura, mientras que Piscis, un signo de agua,
ofrece empatía y sensibilidad. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Tauro podría ser el que organiza las reuniones familiares, asegurándose de que todos estén cómodos y bien cuidados. Mientras tanto, Piscis podría ser el mediador emocional, ayudando a resolver conflictos con su enfoque comprensivo y su capacidad para ver más allá de las diferencias. En la relación entre padres e hijos, Tauro tiende a ser el pilar de estabilidad, estableciendo reglas y rutinas que brindan seguridad. Por su parte, Piscis podría fomentar la creatividad y la expresión emocional, creando un hogar donde los niños se sientan libres para explorar sus sentimientos y talentos. Por ejemplo, Tauro podría encargarse de las finanzas familiares y de crear un entorno hogareño confortable, mientras que Piscis podría proponer actividades artísticas o momentos de reflexión en familia. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro percibe a Piscis como demasiado soñador o inestable. Imagina que Tauro planea un viaje familiar con una logística bien definida, mientras que Piscis prefiere improvisar y explorar sin un plan estricto. Tauro podría sentirse frustrado por la falta de dirección, mientras que Piscis podría sentir que Tauro no está dispuesto a dejarse llevar por la espontaneidad. En cuanto al apoyo mutuo, Tauro y Piscis pueden crear un ambiente familiar equilibrado donde Tauro ofrezca la estabilidad necesaria y Piscis añada un toque de magia y comprensión. Juntos pueden fomentar un hogar donde cada miembro se sienta valorado y apoyado, construyendo una base sólida para afrontar las situaciones familiares. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Tauro y Piscis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Tauro y Piscis pueden disfrutar de una relación profunda y enriquecedora. Tauro aprecia la lealtad y la cercanía emocional, mientras que Piscis busca conexiones genuinas y espirituales. Por ejemplo, Tauro podría proponer actividades relajantes, como disfrutar de una cena tranquila en un restaurante acogedor, mientras que Piscis podría sugerir momentos creativos, como asistir a un taller de arte o disfrutar de una tarde de cine en casa. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar una base común en su amor por las cosas bellas de la vida. Imagina una tarde en la que Tauro y Piscis se reúnan para compartir una comida casera. Tauro se aseguraría de que todo esté bien preparado y presentado, mientras que Piscis añadiría un toque especial como una decoración mágica o una playlist de música que evoque emociones profundas. Esta combinación puede enriquecer su amistad, permitiendo que ambos compartan sus pasiones y aprendan el uno del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro considera que la naturaleza cambiante de Piscis es demasiado impredecible. Por ejemplo, si Tauro planifica una actividad y Piscis decide cambiar de planes en el último momento, Tauro podría sentirse frustrado por la falta de compromiso. Por otro lado, Piscis podría sentir que Tauro es demasiado rígido y no aprecia la espontaneidad que él busca. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Tauro y Piscis puede ser fuerte si ambos logran respetar y equilibrar sus diferencias. Tauro puede aprender a apreciar la profundidad emocional y la sensibilidad de Piscis, mientras que Piscis puede reconocer el valor de la estabilidad y la dedicación de Tauro, fortaleciendo así su vínculo amistoso. Juntos pueden crear una amistad en la que se equilibren la emoción y la estabilidad, disfrutando de una variedad de experiencias y aprendiendo el uno del otro. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Tauro y Piscis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el contexto laboral, Tauro y Piscis pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la practicidad de Tauro con la creatividad de Piscis. Por ejemplo, en un proyecto de ese equipo, Tauro podría encargarse de la planificación y la gestión de recursos, asegurando que cada detalle esté en su lugar. Por su parte,
Piscis podría aportar ideas innovadoras y enfoques creativos, proporcionando una perspectiva diferente que enriquezca el trabajo en conjunto. La productividad puede ser alta cuando Tauro y Piscis colaboran, ya que Tauro se enfoca en alcanzar metas y en la estabilidad de los procesos, mientras que Piscis tiende a pensar de manera lateral y a encontrar soluciones fuera de lo convencional. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Tauro siente que Piscis es demasiado soñador o poco realista en sus propuestas. Por ejemplo, si Piscis sugiere una idea arriesgada sin un plan claro, Tauro podría dudar y resistirse al cambio, considerando que es mejor seguir un enfoque más tradicional. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Tauro puede ayudar a Piscis a concretar sus ideas, brindando estructura y lógica, mientras que Piscis puede inspirar a Tauro a pensar más allá de lo convencional y a considerar nuevas posibilidades. Juntos pueden formar un equipo equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades, logrando un entorno laboral productivo y creativo. Habiendo entendido cómo se relacionan Tauro y Piscis en el ámbito laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Tauro y Piscis pueden formar un equipo armonioso, ya que sus enfoques se complementan de manera efectiva. Tauro aporta una sólida base práctica y un sentido estético muy desarrollado, mientras que Piscis trae una visión imaginativa y una sensibilidad emocional que enriquece el proceso creativo. Esta combinación puede resultar en proyectos que no solo sean innovadores, sino también profundamente resonantes en términos emocionales y artísticos. Por ejemplo, si Tauro y Piscis están trabajando juntos en la creación de una obra de arte, Tauro podría enfocarse en la técnica y los materiales, asegurándose de que la pieza sea visualmente atractiva y técnicamente sólida. Mientras tanto, Piscis podría contribuir con su intuición y creatividad, aportando conceptos inspiradores que hagan que la obra sea emocionalmente poderosa. Juntos, podrían crear una obra que combine la calidad técnica con una rica profundidad emocional, resultando en algo verdaderamente especial. Un punto de conflicto puede surgir si Tauro percibe que Piscis es demasiado soñador o poco práctico, mientras que Piscis puede sentir que Tauro es demasiado rígido o crítico. Por ejemplo, si Tauro sugiere ajustes en la obra para mejorar su viabilidad técnica, Piscis podría sentirse restringido en su expresión creativa. Por otro lado, Tauro podría frustrarse si Piscis propone ideas que parecen carecer de una base sólida o realista. Para manejar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan y respeten el valor de las aportaciones del otro. Tauro puede beneficiarse al ser más receptivo a la visión innovadora de Piscis, mientras que Piscis puede aprender a apreciar la importancia de la estructura y la práctica en sus ideas. Juntos, pueden crear un entorno creativo donde la imaginación y la estabilidad se entrelacen, permitiendo que ambos florezcan. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Tauro y Piscis en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Tauro tiende a ser pragmático y persistente, buscando soluciones que aseguren la estabilidad a largo plazo, mientras que Piscis puede abordar los problemas de manera más intuitiva y emocional, prefiriendo una comunicación abierta y empática. Tauro prefiere analizar los problemas con calma, enfocándose en encontrar soluciones prácticas que beneficien a todos. Piscis, por su parte, busca entender las emociones involucradas y encontrar un enfoque que respete los sentimientos de cada uno. Por ejemplo, si Tauro y Piscis tienen un desacuerdo sobre la dirección de un proyecto, Tauro podría proponer una solución clara y estructurada, buscando asegurar que todos estén en la misma página. Piscis, sin embargo,
podría insistir en que se tomen en cuenta las emociones y las percepciones de todos los involucrados antes de tomar una decisión final. Un punto de conflicto puede surgir si Tauro siente que Piscis es demasiado emotivo o evasivo, mientras que Piscis puede percibir que Tauro es demasiado rígido o poco comprensivo. Por ejemplo, Tauro podría presionar para que se tome una decisión rápidamente, mientras que Piscis podría sentirse presionado y necesitado de más tiempo para procesar sus sentimientos. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Tauro y Piscis reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Tauro puede beneficiarse al ser más paciente y abrirse a la sensibilidad emocional de Piscis, mientras que Piscis puede aprender a ser más concreto y directo en la comunicación de sus sentimientos. Al combinar la determinación de Tauro con la empatía y la intuición de Piscis, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan la armonía y la estabilidad en su relación. Después de revisar la compatibilidad en la relación económica entre Aries y Tauro, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Tauro y Piscis pueden formar una combinación armoniosa. Tauro, con su amor por la comodidad y lo placentero, prefiere que cada viaje sea relajante y bien planificado. Por ejemplo, Tauro puede asegurarse de que el alojamiento sea cómodo y que haya buenos lugares para comer, además de seleccionar itinerarios que incluyan momentos de descanso y disfrute. Por otro lado, Piscis aporta su espíritu aventurero y su imaginación, buscando experiencias que estimulen la creatividad y la conexión emocional. Piscis podría sugerir visitar lugares con encanto, como museos, festivales culturales o actividades que involucren la naturaleza y el arte, donde la estética y la emoción jueguen un papel central. Juntos pueden equilibrar el deseo de aventura de Piscis con la necesidad de estabilidad de Tauro. Piscis puede inspirar a Tauro a salir de su zona de confort y explorar nuevas experiencias, mientras que Tauro puede ayudar a Piscis a disfrutar del viaje de una manera más organizada y libre de preocupaciones. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Piscis siente que la necesidad de planificación de Tauro limita su capacidad de ser espontáneo. Por ejemplo, Piscis podría frustrarse si Tauro insiste en seguir un itinerario estricto que no permite cambios o aventuras improvisadas. Por otro lado, Tauro podría sentirse incómodo si Piscis toma decisiones impulsivas que podrían interferir con la comodidad del viaje. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación. Tauro debe aprender a apreciar la importancia de la flexibilidad en los viajes, mientras que Piscis puede beneficiarse al establecer ciertas estructuras que aseguren un viaje placentero y sin sorpresas incómodas. Al combinar la energía imaginativa de Piscis con la organización meticulosa de Tauro, pueden crear experiencias de viaje enriquecedoras y memorables. Habiendo entendido cómo se relacionan Tauro y Piscis en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Tauro y Piscis pueden tener enfoques complementarios que potencian su conexión. Tauro, con su enfoque en la estabilidad y la seguridad financiera, se encarga de mantener un orden en sus finanzas. Tauro es metódico al elaborar presupuestos, gestionar ahorros y asegurarse de que los gastos se alineen con objetivos a largo plazo. Por su parte, Piscis, con su naturaleza soñadora y compasiva, puede ser más flexible en su enfoque del dinero, priorizando experiencias emocionales y conexiones sobre lo material. Por ejemplo, Piscis podría sentirse motivado a gastar en actividades que fomenten la conexión emocional, como cenas especiales o viajes espirituales, lo que puede enriquecer su vida juntos. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar sus prioridades económicas.
Tauro puede enseñar a Piscis la importancia de un enfoque más estructurado hacia las finanzas, mientras que Piscis puede inspirar a Tauro a ser más generoso y abierto a compartir recursos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Tauro percibe que Piscis es demasiado indulgente con el gasto y puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si Piscis insiste en gastar en proyectos creativos o en ayudar a otros sin considerar el impacto en su situación financiera. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio que les permita disfrutar de la vida sin comprometer la seguridad financiera. Tauro debe aprender a apreciar la naturaleza generosa y soñadora de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse al ser más consciente de la necesidad de un manejo financiero prudente. Al combinar la estabilidad y la determinación de Tauro con la creatividad y la sensibilidad de Piscis, pueden crear una gestión financiera equilibrada que fomente tanto la seguridad como el crecimiento emocional en su relación. La relación entre Tauro y Piscis puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Tauro aporta estabilidad, practicidad y un enfoque centrado en la seguridad, mientras que Piscis contribuye con su sensibilidad, creatividad y una perspectiva emocionalmente conectada. En el amor, la amistad, el trabajo y las aventuras compartidas, estas diferencias pueden generar desafíos, pero también pueden ser una fuente de fortaleza y crecimiento mutuo. La clave para una relación exitosa radica en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la disposición a encontrar un equilibrio entre las necesidades y enfoques de cada uno. Aprovechar las fortalezas de Tauro, como su capacidad para establecer un entorno seguro, y la intuición de Piscis para crear conexiones emocionales profundas, puede llevar a una relación satisfactoria y duradera. Abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo, como la tendencia de Piscis a la evasión y la necesidad de Tauro de la estabilidad, permitirá que ambos florezcan juntos,